Porque recientemente las autoridades sanitarias anunciaron sobre la necesidad de la población de arreciar las medidas de higiene precisamente para evitar el brote de nuevas enfermedades a raíz de las precipitaciones que hemos sentido en la República Dominicana en las últimas horas y en los últimos días. Para hablar al respecto tenemos el placer de establecer este contacto vía Zoom con el señor Arturo Rebollón. Él es epidemiólogo y vamos a conversar en esta mañana sobre los posibles riesgos a los que estamos expuestos. Señor Rebollón, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, la primera consulta sería en ese orden, señor Rebollón. ¿Cuáles enfermedades pudiesen surgir a raíz de las precipitaciones que hemos sentido puntualmente aquí en la República Dominicana en los últimos días, últimas horas? Claro que sí, las primeras que uno tiene que tomar en cuenta es que cuando se ocurren estas inundaciones, estos desastres, se cortan servicios básicos, ¿no? Que son electricidad, agua, capacidad de hacer tus necesidades básicas. Entonces, por ahí es donde empieza la primera línea. Se pueden disparar intoxicaciones por alimentación, para tomar agua de baja calidad, te puede dar diarrea y eso puede ocurrir de manera rápida. Sin embargo, hay un punto que también hay que destacar. Las personas que tienen enfermedades crónicas, nadie tiene en su botiquín de emergencia una pastillita, un blister de medicamento para la presión, para la diabetes, y estas enfermedades se descompensan después de 5 a 7 días. Entonces, supongamos que tú estás en una comunidad donde estás aislado por algún tipo de desastre por 7 días. Estas enfermedades crónicas son las que llegan a disparar el número de hospitalizaciones y muertes en los países. ¿Sabes qué me llama la atención? Le saludo y gracias por recibirnos, doctor Rebollón. El hecho de que, bueno, usted es panameño, por lo que me estuve documentando. Y allí Sí. la situación contraria a nosotros en asuntos de este proceso de vacuna en el que nos abocamos es muy diversa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, en la parte de los jóvenes, hay una, si se quiere, un temor de que no está llegando al alcance hacia ese blanco poblacional. Sin embargo, aquí pues hay todo un panorama diverso y contrario, ¿no? Pero similar a nosotros, ustedes también iniciaron en marzo del 2020 este asunto de la pandemia y demás. Ustedes, de hecho, que creo que van por aproximadamente unos 7,000 muertos, ¿no? Si bien mi Sí, más o cálculo, menos. no, más o menos, ¿no? Pero lo cierto es que producto de esta pandemia, la República Dominicana ha tenido un muy buen manejo con el aspecto de la vacunación. ¿Cómo es la realidad actualmente para que nos involucremos en el contexto panameño en función de esta COVID, ¿no? que ha alertado al mundo? Claro, la cobertura de vacunación en Panamá ha sido basada en las normas internacionales, ¿no? Que primero se vacunó a los profesionales de la salud, después entraron las poblaciones de alto riesgo, que son los que tienen las enfermedades crónicas, ¿no? Presión alta, diabetes, que han tenido alguna complicación crónica tipo cáncer, enfermedad renal, y después se abre a la población en general. Ahorita mismo ya estamos en la apertura de la población en general, donde incluso se pueden vacunar a las personas, a los jóvenes de más de 16 años en las escuelas, y ya incluso en una gran mayoría de la población se está haciendo la vacunación abierta de más de 16 años a todo el mundo, sin necesidad de citas ni nada de eso. A lo que nos ha llevado a vacunar a casi 500,000 de personas por semana, lo que ha sido un disparo de la velocidad que nos pone en los top 5 más rápidos vacunando del continente. Buenísimo, la verdad, y llama la atención el hecho de que ustedes también como país, como nación, se han involucrado, ¿no?, dentro de este proceso. Hemos atravesado dentro de esta temporada ciclónica en la que nos encontramos en el Atlántico y por supuesto que atraviesa y permea de una otra manera el Caribe, diversas tormentas que algunas pues se degeneran a depresión tropical o no tropical y demás, pero las mismas arrastran mucha lluvia. Y eso trae consigo también otras enfermedades, el caso de que se incrementen los mosquitos por el asunto de Es las correcto. aguas aposadas y demás. Y eso es otra preocupación, amén de la realidad que ya tenemos sanitaria con la COVID y todo lo demás, pero también hay otras alertas que es bueno que usted señale y que la población lo conecte con esta realidad epidemiológica que es el campo que le encuentra de manera de frente. O sea, ¿cuáles otras enfermedades podrían de repente devenir con esta temporada ciclónica que nos encontramos en este momento hasta final de noviembre? Claro,
Las primeras básicas son las que mencioné, ¿no? Que arrancan de salida las intoxicaciones por tomar agua contaminada, por comida contaminada, que se disparan los casos de diarrea. También se disparan los casos de crisis de hipertensión, de crisis de diabetes, y eso desencadena en algunos países infarto. Pero hay también otro grupo de enfermedades que van relacionados al ambiente, ¿no? Que implican movilización de animales hacia los sitios secos. Usualmente los sitios secos son las casas. Y de ahí podemos ver una gran variedad de actividades, de cosas que pueden pasar. Desde mordedura ofidio, que es la mordedura de culebra, de serpiente. También pueden haber picaduras de escorpiones que van buscando sitios secos si vives en estas áreas. También pueden empezar a ocurrir disparos de enfermedades transmitidas por mosquitos, dependiendo del sitio donde estés. Usualmente nosotros hablamos siempre de 3 o 4 enfermedades, que son el dengue, zika, chikungunya, y los países que tienen fiebre amarilla y malaria pueden tener eso. Entonces, ¿cómo tú controlas todo esto? Porque no solamente decir, estamos mal, estamos en riesgo, sino que tú tienes que trabajar tú como ciudadano cuidando tu casa primero. Esa es la norma primera en desastres. O sea, tienes que cuidarte tú para poder ayudar a la persona al lado. Entonces, si ya sabemos que estas son las enfermedades, tienes que tener tu botiquín básico con agua, con tu medicamento de enfermedad crónica y verificar si hay algún envase, algún contenedor que esté guardando agua y ahí puedan crecer los mosquitos, o algún techo o alguna cosa donde se pueden meter animales que pueden entrar a las casas. Y esas son medidas que puedes hacer fácilmente en tu casa, no te cuesta mucho dinero, está disponible a todo el mundo, y de ahí entonces elevas a promover a que tu comunidad haga lo mismo. Así es como se promueve la salud comunitaria en desastres. Porque hay que tomar algo en cuenta. La ayuda llega de 24 a 72 horas después de que ocurre el desastre. O sea que tú vas a estar independiente por 3 días. Tienes que tener por lo menos esos 3 días de preparación. Señor Rebollón, me gustaría que hablemos sobre la pandemia de la COVID-19, y es que parece no avisorarse un fin. Recientemente en Estados Unidos se anunció que se van a abocar a una tercera dosis por la COVID-19 de vacunas contra la COVID-19 por la presencia de variantes más agresivas afectando a poblaciones más jóvenes. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles serían los nuevos pasos que tenemos que dar como ciudadanos y las naciones para poner fin de una vez y por todas a la pandemia por la COVID-19? Lo primero es que tenemos que utilizar un abordaje completo. La gente, fíjate que hablan siempre de las cosas por separado, de que hay que usar la mascarilla, hay que vacunar, pero es que no es solamente decir tú tienes que combinar una serie de cosas que son las 5M. Lavado de manos, mascarilla, mantener tu distancia, mucho espacio abierto y mucha vacunación. Si tú no tienes esas 5 cosas corriendo a la vez, muy probablemente esos sitios van a tener elevación de casos. Entonces, tomemos el ejemplo de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía un buen ritmo de vacunación, a tal punto que ellos van aproximadamente como el 60% de la población vacunada con una dosis y 45% de vacunación con 2 dosis. Todavía le falta. O sea, es un país que tiene casi 400 millones de personas. Entonces, cuando tú dices que te falta 60% de la población para 2 dosis, estamos hablando de que te hace falta 100 millones de personas. O sea que hay todavía una gran oportunidad de completar los esquemas básicos de vacunación y extender las recomendaciones de protección antes de iniciar una tercera dosis. Esa cosa, aunque han sido recomendaciones en estos países, ¿no? Que han tenido muchísimo acceso a vacunas, el impacto que tienen nuestros países también va a ser real, porque ellos van a empezar a jalar vacunas para terceras dosis cuando el 50% de la población del mundo no tiene acceso a vacunas. Entonces, hay que ser también solidario con el planeta, porque donde haya un país con casos, todo el mundo está en riesgo. Recordemos que esto empezó con un enfermo y de ahí saltó a los 200 millones de infectados del mundo. Así es, y de nuevas cepas. En ese sentido también es importante que usted nos dé luz acerca de qué está propiciando el surgimiento de nuevas variantes de la COVID-19. Sí, lo principal, nosotros tenemos que entender que el coronavirus es como si fuera un mal empleado en una máquina de copiadora. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que él va a sacar una copia, la saca mal. Entonces, si tú tienes un país que tiene
10.000, 30.000 casos diarios, está sacando muchas copias malas. Y esas copias malas, después de un tiempo, no se parecen a los virus, a las variantes originales. Entonces, ¿qué pasa? Estas variantes muchas veces son más infecciosas, que es lo que está pasando ahorita mismo. Oímos siempre la variante Delta, ahora se está viendo la variante Lambda, que esa es una variante que viene de Sudamérica, y esto está afectando la protección de las personas. Así que es por eso que hay que utilizar todas las combinaciones, porque estas variantes son mucho más efectivas infectando a la persona. Y cuando digo mucho más efectiva, es que antes la variante original infectaba a 1 o 2 personas. Ahora estas variantes un poco más agresivas pueden afectar hasta 8 personas cuando tú tienes un infectado. Entonces son mucho más infecciosas y es por eso que hay que utilizar todas las medidas de protección, las 5M que presenté hace un momentito. Y creo que esa ha de ser la invitación entonces con la que concluimos esta participación suya acá en el programa, invitar a la gente a cuidarse y a no descuidarse. Agradecemos al doctor Rebollón con nosotros, epidemiólogo, en esta parte del programa con esos interesantísimos consejos muy prácticos y que, por supuesto, que de llevarlo a materializar uno por uno, nuestra vida ha de ser en ese sentido pues diversa y distinta. Así que enhorabuena, doctor. Hasta luego, gracias por el espacio.